El libro de Hechos nos relata que la palabra se multiplicaba, el número de creyentes crecía y la iglesia añadía todos los días a los que iba siendo salvos. Nosotros pudiéramos pensar que esto fue obra de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, leyendo cuidadosamente el texto, nos damos cuenta que gran parte del éxito de los apóstoles y del crecimiento del evangelio era por las personas que no eran discípulos, que no eran apóstoles, que apoyaban y que hacían el ministerio para que los apóstoles pudieran predicar el evangelio. Hoy en día la iglesia está llena de estas personas que hacen ministerio. ¿Y cuán grande sería el crecimiento de la iglesia si todos nosotros pudiéramos desempeñar nuestro ministerio como lo hacían esas personas del Nuevo Testamento? Este es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hola, apreciado hermano, siempre contento de estar contigo en el programa. Igualmente, Rafael, y listos a consultar con nuestro Creador para que bendiga este estudio. Amante Dios, imploramos tu bendición. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos por el tema que has dado a la iglesia a estudiar. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo los primeros versículos del capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia cristiana primitiva apostólica no estaba ajena a conflictos. Es natural que si ponemos un grupo de personas juntas, aunque todas estén bajo la dirección del Espíritu Santo, sus diferencias de personalidad, sus diferencias de experiencia, de estrato social, sus diferencias culturales, y me enfatizo las diferencias culturales y de idiomas, porque este fue el caso registrado en Hechos 6, porque las viudas eran griegas y los que repartían eran palestinos. Eran judíos. Judíos de Judea. Sí. Entonces, como palestinos, habitantes de Judea, ellos estaban en poder. Y no había ni uno solo de esos judíos de origen griego en poder. Y se quejaron. Y la solución la vamos a ver, cómo Dios se manifiesta. Y eso tenemos que aprenderlo, Rafael, porque esos mismos problemas culturales siguen al presente. Sí, bueno, Johnny, y es que la iglesia es un lugar natural porque Cristo atrae a las personas donde se reúnen todas estas diferencias humanas. El nivel de entradas, el nivel de educación, el estatus legal, migratorio. En muchas partes la iglesia reúne a personas que son del lugar y personas que son inmigrantes o migrantes, ya sean que tienen papeles o no tienen papeles. Y entonces todas esas diferencias entran en interacción. El tema de la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que era una iglesia que intensamente tenía la gracia del Espíritu Santo y estaban unidos. Sin embargo, aún dentro de esta iglesia que pudiéramos llamar la iglesia ideal, la iglesia ejemplo para todas las iglesias, esas diferencias amenazaban con surgir, traer el espíritu del mundo para surgir. Yo recuerdo claramente cuando yo entré como creyente a la iglesia, yo tenía fuertes prejuicios, y no voy a decir el nombre del país, pero un país vecino a Venezuela, fuertes prejuicios. Y no me tomó mucho tiempo para entender la contradicción entre el prejuicio
y el nacionalismo estúpido de la persona pecadora con el Evangelio. Y entonces uno es llamado por el Evangelio a superar esas diferencias porque en Cristo todos somos uno. Y lo más triste, Rafael, es que podemos dar cuenta de las que hemos superado, pero los muchos prejuicios que todavía guían nuestro diario vivir, que nos son inconscientes, hemos de pedirle al Espíritu Santo que los revele a nosotros, que nos haga conscientes para que podamos someternos y conseguir solución. Lo maravilloso, Rafael, es que los apóstoles estuvieron atentos. Ellos escucharon una queja, una murmuración. Gogusmo es la palabra que se usó en el griego y quiere decir chisme. Pero ellos respondieron como que era un legítimo reclamo. Ellos no regañaron, no lo espiritualizaron. No se pusieron defensivos. Más bien escucharon la queja y respondieron. Y vamos a ver su respuesta. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Este tema es fascinante, Johnny, porque aquí se está creando una nueva institución de la iglesia cristiana. Amén. En otras palabras, hay una desviación del servicio del templo, que todo estaba en las manos del sacerdote, a la creación de un nuevo ministerio. Y este no es el único ministerio. Aquí se eligieron personas que pudieran tomar ciertas funciones de la iglesia para dar apoyo a los que ya tenían unas funciones muy específicas, unas instrucciones muy claras de Jesús. Es interesante la tensión que se manifiesta entre la expectativa de Pedro y de los apóstoles como dirigentes, donde ellos dicen: nosotros predicamos, ustedes atienden las mesas. Y la obra del Espíritu Santo, que toma a estos diáconos, que es el nuevo oficio que se inventó la iglesia primitiva como cosa nueva, y estos diáconos que les dijeron y le dieron instrucciones de irse a la cocina, le pusieron las manos, los ordenaron y le dijeron: ahora váyanse a la cocina. ¿Y a dónde fue que se fueron? ¿Se fueron a predicar? Sí, se fueron a predicar, pero antes de entrar en la predicación, Johnny, es importante que entendamos lo revolucionario, lo maravilloso de esta función, Johnny. Ahí hay varias cosas que señalar. Número 1, los apóstoles pusieron responsabilidades en las manos de estos diáconos y les dieron las responsabilidades. No había esa supervisión, no había ese control, no había esa... había libertad. Sí, había libertad y no había esa tendencia que a veces tienen algunas personas en liderazgo. Eso ocurre. Que tienen que controlar a los demás y estar metidos cuando aquellas personas tienen sus responsabilidades a un nivel más bajo, pero el jefe quiere entonces estar encima de ellos para controlar cada decisión y cada actividad que están haciendo. En el Caribe le llamamos a eso cacicazgo. Entonces eso ocurre. Cacicazgo. Eso ocurre, gente que se cree cacique, que se cree jefe y que quiere estar supervisando a todos los demás. En tu iglesia ocurre. Pues escucha la obra del Espíritu Santo, porque cuando ellos les pusieron las manos y los ordenaron hacer la obra, se quedaron callados cuando el Espíritu los llevó a otros lugares. Pero hay otro aspecto interesante aquí, Rafael. Siempre me causa curiosidad y me da aliento el pensar que la obra del Espíritu Santo, que fue el que los llevó a predicar y los llevó a Esteban a ser el primer mártir, estuvo supeditada
estuvo detenida hasta que la iglesia los reconoció y les puso las manos. Cómo Dios en su inmensa sabiduría reconoce en la iglesia una manera de dirigir su obra y su voluntad. Eso me causa gran aliento y me da gran temor, pidiéndole a Dios que me ayude a seguir su voluntad, porque la iglesia es usada por Dios. Otro tema, Johnny, estos 7 varones que fueron escogidos y luego escogieron también mujeres para ser diáconos, porque la palabra diácono aparece en masculino, no en femenino. Estas personas tenían ellos ya tenían una descripción de trabajo, Johnny, y la descripción de trabajo era la vida de Cristo. Cristo fue el primer diácono de la iglesia cristiana. Cristo fue el primero que sirvió a las mesas. Cristo fue el primero que tomó agua y tomó una toalla para lavar los pies de los discípulos. Cristo fue el primero que atendió a las personas en necesidad. Y eso quiere decir, Johnny, que el ejemplo de cada diácono en la iglesia y cada diaconisa, como los llamamos nosotros, es Jesús. Hacer la obra que hizo Jesús. Pero no me detengo ahí, porque no es solamente para Jesús, pero tenemos que leer unos versículos antes de que hablemos de eso. Pero entonces vamos a ver cuáles fueron las labores que cumplieron estos diáconos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¡Qué bendición! La iglesia crecía por la obra directa del Espíritu Santo y por las manifestaciones del Espíritu Santo en las personas que eran testimonio para los incrédulos, y ellos entonces se convertían al escuchar ese testimonio, ya sea verbal o vivido. Y esto ha de ocurrir en nuestras iglesias también. Y esto incluye ese conflicto que hubo por tensión racial, por tensión cultural, por tensión entre idiomas diferentes, y Dios recibiendo el poder, la iglesia le da poder a los diáconos, que son un nuevo oficio. Rafael, ¿será que hoy en la iglesia todavía tenemos que inventar nuevos oficios para aplicarnos a nuevas circunstancias? Bueno, Johnny, la demostración está, o la respuesta está en que nosotros hemos creado una gran cantidad de oficios nuevos en la iglesia. Por ejemplo, la persona que da la bienvenida o las personas que dan la bienvenida a la entrada de la iglesia. Eso no está en el Nuevo Testamento. Pero nosotros hemos entendido que es una función importante acoger a las personas con alegría, con amabilidad, y hay personas que tienen talento para eso, otras no, pero algunas sí. Y lo que yo quiero decir, Johnny, es que hay muchas funciones en la iglesia que hemos creado y que crearemos, y que cada una de ellas tiene una parte importante dentro del ministerio de la iglesia de crear discípulos y atraer a personas a Cristo. Pero no me comuniqué bien, Rafael, voy a tratar de nuevo. Entonces, ¿será que podemos imponer las manos a personas diferentes para oficios diferentes? ¿O será que ya se nos cortaron las manos y solo se pueden imponer para los que dice la Escritura? Bueno, obviamente, Johnny, esa es una pregunta retórica y tú tienes la respuesta. Obviamente es que sí. Dinos lo que tienes en mente. Rafael, yo no tengo la respuesta, pero sí tengo una inclinación. Me parece que tal como al descender la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana y esperando el descenso de la obra de la lluvia tardía del Espíritu Santo, debe haber un paralelo entre ambos tiempos. Y así como ellos impusieron las manos, debemos entender esto, que quede clarito en nuestra mente para que podamos hacer el paralelo. Hoy en día tú sabes lo que son los diáconos y las diaconisas y sabes lo que es imponerle las manos y lo tenías bien clarito. Pero cuando ellos lo hicieron era algo inventado de la nada. Se lo sacaron de los bolsillos. No estaba en la Escritura. Lo que había era los ancianos. Pero esto de diáconos y ellos decidir imponerle las manos fue decisión en el momento bajo la obra del Espíritu Santo. Yo sugiero que debemos estar atentos a la recepción del Espíritu Santo y preguntarnos, ¿ya está descendiendo el Espíritu Santo sobre otras personas, sobre otros grupos, ejerciendo otros ministerios que les debamos imponer las manos para reconocerlo? Me parece que la respuesta ha de ser sí.
Y la pregunta en realidad es descubrir quiénes son. Johnny, entonces el resultado de la elección de los diáconos es como dice el versículo, que la palabra se multiplicó, los creyentes se multiplicaron. O sea, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia, Johnny, porque los pastores no lo pueden hacer todo, los ancianos no lo pueden hacer todo. El equipo de la iglesia trabajando unido y con dedicación es el que le va a dar éxito a la predicación del evangelio, a la edificación de la iglesia. Estas personas trabajaron independientemente, Johnny. Nadie tenía que decirles, mira, por aquí falta esto, mira, por aquello falta. Ellos no estaban esperando que los apóstoles apuntaran. Ellos entendieron cuál era su función y se dedicaron a hacerlo con el corazón entregado, con iniciativa propia. Gastaron de su propio dinero. Aquí estoy inventando para hacer el punto. Invirtieron su propio dinero en realizar su trabajo. Se reunieron entre ellos para discutir qué iban a hacer y el resultado fue que mejoraron tanto la iglesia que la iglesia se multiplicó. Y eran diáconos que le habían pedido que se quedaran en la cocina. Pero los encontramos a Felipe bautizando a Esteban, el primer mártir. Es decir, cuando el Espíritu Santo desciende sobre hermanos en la iglesia que han sido reconocidos por la iglesia con la imposición de las manos, no se sorprenda porque cosas nuevas van a ocurrir. La pregunta es, ¿vas a resistir la obra del Espíritu Santo y decir, no se supone que hagas eso, no puedes descender el Espíritu Santo sobre ti porque no hay un texto que lo pueda citar? Ellos no tenían texto que pudieran citar cuando inventaron el diaconato. Cuando descienda el Espíritu Santo en la lluvia tardía, ¿estaremos listos o estaremos resistiendo como la iglesia primitiva recibió resistencia de los judíos? Y no solo resistencia, ataque también. Rafael, eso me preocupa grandemente. ¿Estaremos listos para la recepción del Espíritu Santo en el tiempo final? Bueno, hay que estar listos, sí. El apóstol Pedro habló no a los diáconos, sino a otro grupo, pero habló, yo creo que escribió palabras, yo creo que se pueden utilizar y aplicar a cada una de las personas que cumple las funciones del ministerio de la iglesia. Leamos en la carta de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Lo que se nos dice aquí para todas las personas que están cumpliendo un ministerio de la iglesia es el espíritu, el carácter con el cual debemos hacer esas cosas. Johnny, aquí se habla a los ancianos y Pedro les está diciendo el tipo de carácter que tienen que manifestar cuando ejercen autoridad, cuando profetizan, cuando dan consejos, cuando le predican a la iglesia, el trato que ellos deben de tener. Y este trato está administrado, dirigido y definido por la obra del Espíritu Santo en sus personas. La clave de todo esto en el libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo. De hecho, el libro de Hechos no debía llamarse Hechos de los Apóstoles, debía llamarse Hechos del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a cambiar un poquito el engranaje y vamos a ver uno de esos diáconos, Esteban, la obra que él realizó. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban se salió del
De la cajita. Del trabajo que le dieron los apóstoles. La cajita donde lo pusieron. Sí, se salió de allí, pero no porque él era una persona que... desobediente, independiente, que hacía lo que le daba la gana, sino obviamente dirigido por el Espíritu Santo, Johnny. El Espíritu Santo lo llamó a él también a hacer este trabajo. Pero pensemos un momento, si esto hubiera ocurrido en tu iglesia local, y así van a empezar a entender mi temor sobre la preparación para la recepción del Espíritu Santo. Si eso hubiera ocurrido en tu iglesia local, y al diácono que le asignaron abrir y cerrar las puertas de la iglesia, lo encuentran de pronto haciendo evangelismo y bautizando a una persona, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque la iglesia primitiva reaccionó de manera muy positiva. Lo encontraron como normal que ellos le hayan impuesto las manos y lo hayan ordenado para que sea diácono en la cocina, y lo encuentran a Felipe bautizando y Esteban siendo mártir porque ha predicado. ¿Y en tu iglesia local lo van a encontrar como algo normal también? ¿O van a preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué no nos enviaste un memo? ¿Por qué no pusiste un apéndice en el manual de la iglesia para definir esto? ¿Por qué no se le anunció a la junta de la iglesia? ¿Por qué el pastor no nos reunió y nos dio la explicación de lo que iba a ocurrir? La respuesta es, Dios no puede ser sometido y puesto en cajitas. Tenemos dos opciones. O una iglesia sin el Espíritu Santo donde todo está en cajitas y en orden, o una iglesia donde el Espíritu Santo está obrando y continuamente somos sorprendidos de la obra de Dios. ¿Cuál es tu preferencia, Rafael? Bueno, obviamente queremos estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Sin embargo, Johnny, Jesús habló de lo que iba a hacer Esteban. Sí. No lo mencionó por nombre, pero Jesús mencionó de lo que harían las personas que tenían el don del Espíritu Santo. Y vamos a ir al libro de Lucas para leer esto. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Johnny, esto es una descripción del trabajo que estaba haciendo Esteban, de la persecución y de ese poder, porque lo que manifestó Esteban en estos capítulos de Hechos, capítulo 6 y capítulo 7 de Hechos, fue una manifestación sobrehumana de talento y de habilidad de predicar el evangelio y de contestar en un juicio las acusaciones que se le hacían. Esteban, y hay que entender esto porque a veces nosotros estamos pensando que lo que la Junta de Iglesia debe de buscar es personas de tanto talento y no personas humanas, sino personas increíbles que casi caminan sobre el agua de su propio poder. Lo que tenemos aquí es una persona entregada a Dios que Dios llamó y utilizó. Amén. Las circunstancias en la vida de Esteban fueron tales que él tuvo que responder a acusaciones, él tuvo la oportunidad de predicar el evangelio y Dios escogió darle estas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo para que predicara con poder y para que respondiera de cierta forma que la gente no podía rebatir lo que él estaba diciendo. Y el resultado fue, yo lo voy a poner de esta forma. Dios les estaba haciendo un llamado al pueblo judío, un nuevo llamado a los dirigentes judíos a que vieran el poder de Dios manifestados en el mensaje de Cristo. Pero ellos no lo vieron así. Es trágico que hubo resistencia entre los judíos, pero es aún más trágico si hay resistencia dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia dicen, no, esos que están allí no pueden estar en esa categoría, no se les puede imponer las manos, no pueden hacer esa labor, y el Espíritu Santo ya va adelante de nosotros millas, kilómetros en adelante, manifestando su poder sobre estas personas. Y la iglesia resiste. Eso es lo más trágico aún, Rafael. Es trágico que los judíos resistieron, que estaban fuera de la iglesia. Es aún más trágico cuando dentro de la iglesia no aceptamos la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos envió un memo explicándonos, no nos envió una carta, un correo electrónico dándonos
explicación de lo que iba a hacer. Pidiendo permiso. Pidiendo permiso. Pero entonces Esteban estaba ante el Sanedrín siendo acusado, siendo acosado, y sus respuestas fueron tan brillantes, la forma como iba relatando el Evangelio para llegar a la persona de Cristo y la resurrección de los muertos, y Dios le dio una manifestación especial del Espíritu Santo a él. Pero leamos la respuesta de estos hombres en el concilio. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esta fue una manifestación extraordinaria de la gracia y de la misericordia de Dios hacia el pueblo judío. Un último llamado, se pudiera decir, a la nación, a la dirigencia de la nación judía, a entregarse al mensaje del Evangelio. Resistieron cada llamado. Históricamente apedrearon a los profetas, rechazaron a cada advertencia, mataron al Hijo de Dios, y Dios todavía en su misericordia les envía una manifestación sobrenatural de su poder y de su amor. No era un rechazo y una condenación, era un llamado, una alada de oreja para que se entregaran. Vieron el poder de Esteban, un hombre sencillo, seguramente una persona que jamás habían conocido, pero que estaban conociendo hoy, y veían el poder del Espíritu Santo. Vieron una cara como de ángel, escucharon su narrativa de ver a Jesús en el reino de los cielos. Escucharon su palabra de perdón, que seguramente les recordó las mismas palabras que Cristo dio en la cruz. Y entre ellos había uno que escuchó ese llamado, escuchó la misericordia de Dios, y que luego más adelante veremos, ese sí dio resultado. Johnny, esto fue una increíble manifestación del amor de Dios en la persona de Esteban. Amén. Estoy buscando aquí, Rafael, en el capítulo 21 de Hechos. No encuentro el texto exacto ahora. Cuando uno está buscando algo bajo presión, le saltan las palabras. Pero muchos judíos también aceptaron. Dice el verso 20 de Hechos 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y en otro texto nos dice que fariseos también aceptaron, y sacerdotes. De modo que una manera es, como tú lo dijiste, que los judíos no aceptaron. Otra manera de verlo es que los judíos fieles aceptaron y que llegaron a la iglesia. Como dice Pablo, la iglesia fue salva y los judíos que escucharon son parte de esa iglesia. Sí, bueno, yo veo el amor de Dios en el llamado a la dirigencia de los judíos. Estás hablando del gobierno. Sí, los que estaban en el concilio, porque uno pudiera decir que Dios los rechazó por la muerte de Cristo. Aún la misericordia. Pero recuerda que de esos del concilio también algunos aceptaron. Sí, bueno, Saulo es un ejemplo. Sí. Y no solo Saulo, sí. También estaba Nicodemo y también estaba José. Así que sí. Dios sacó a los fieles. Bien, apreciados hermanos, gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.